Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a resolver el ejercicio número 2 de esta serie de ejercicios resueltos con bucles o con estructuras repetitivas en Java. Lo que tenemos que hacer es escribir un programa que reciba como dato un número entero positivo n, cualquiera que el usuario quiera ingresar, y se tiene que calcular el resultado de la serie que vemos aquí, que es 1 más un medio más un tercio más un cuarto, etcétera, hasta que lleguemos a 1 sobre n, siendo n el número que el usuario ingresó. Ahora, si el usuario escribe un número incorrecto, el programa no se ejecuta. En este caso, tomamos como un número incorrecto a cualquier número entero que sea negativo o el número cero. De manera que si el usuario escribe alguno de estos números, no se ejecuta el programa, sino que se le pide de nuevo la información al usuario hasta que el dato que ingrese sea correcto. Entonces vamos a empezar con, bueno, ya que sabemos que le tenemos que pedir al usuario información por pantalla, vamos a crear por medio de la clase Scanner, un escáner que yo voy a llamar lector, que nos va a permitir más tarde pedir la información por pantalla al usuario. Esto sería con scanner lector igual a new scanner y entre paréntesis system.in y un punto y coma para cerrar la sentencia, como siempre lo hemos hecho. Ahora aquí yo siempre importo el java.util.scanner a partir de acá, o también podemos escribir esta línea de código aquí arriba para importarlo. Y ya que tenemos esta clase y que tenemos nuestro escáner que se llama lector, podemos empezar con la declaración de las variables. Entonces yo, como sé que el número que le voy a pedir al usuario es un número entero, pues voy a hacer una variable entera y vamos a llamarla n. Aquí la estoy declarando. Y más abajo, bueno, porque si nos damos cuenta, la serie es una serie de fraccionarios y muy probablemente el resultado nos dé un número decimal, pues voy a crear una variable en este caso de tipo flotante, float, puede ser también double, que va a ser la variable resultado, y esta variable la voy a inicializar en 0 a partir de acá, de manera que resultado va a empezar como 0. Ahora que tenemos esto, lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos diga ese número n, que va a ser nuestro número entero para la serie. Entonces vamos a escribir south, que es lo mismo que system.out.println, y aquí vamos a escribir, por ejemplo, ingrese un número entero positivo. Dos puntos, y aquí abajo, pues ya que el usuario ve este texto, va a tener que ingresar el número entero positivo. La siguiente línea va a ser recibir ese número entero en la variable n. Para eso vamos a escribir que n es igual a nuestro escáner, que se llama lector, punto next, y como es una variable de tipo entero, int. Abrimos y cerramos paréntesis y cerramos la sentencia con un punto y coma. Bien, ahora que tenemos la variable n, esta variable ya tiene el número que el usuario quiere para la serie. Lo que vamos a hacer es un ciclo for que nos va a resolver esta serie. Ahora, como dijimos antes, este ciclo for necesita que ese número sea positivo, por lo que también tenemos que verificar que este número sea mayor que 0. De manera que antes de hacer la serie vamos a hacer una condición con un if que sea n mayor que 0. Esa va a ser la condición. Si n es mayor que 0, aquí voy a abrir corchetes y aquí voy a escribir un texto por ahora que va a decir sencillamente excelente. Y más abajo pues voy a crear la sentencia else, de manera que para cualquier otro caso vamos a enviar un mensaje por pantalla que diga que el número ingresado no es correcto. Inténtelo nuevamente. Y pues este sería el mensaje que aparece si el usuario no ingresa un número que cumpla con esta condición, es decir, que sea mayor que 0. Vamos a comprobar que el programa funciona hasta este punto. Voy a ingresar el número 0, me dice que no es correcto. Voy a ingresar ahora el número 5, me dice que es excelente. Y voy a ingresar el número menos 5, me dice que no es correcto. De manera que ya teniendo nuestro programa funcionando hasta por lo menos la comprobación de que el número sea entero positivo, ya puedo proceder a hacer mi ciclo for en vez de este texto de excelente. Entonces lo que voy a hacer es mi ciclo for, que va a tener los siguientes parámetros. Primero, pues voy a inicializar una variable entera que se va a llamar i, ese va a ser mi contador, la variable i. Con un punto y coma voy a separarlo del siguiente parámetro que va a ser la condición de hasta cuándo se va a repetir este ciclo. Pues se va a repetir mientras i sea menor o igual a la variable que el usuario ingresó. Y el siguiente parámetro pues va a ser el incremento que va a tener mi variable i. Ese incremento
va a ser de una unidad cada vez que se repite el bucle, por eso yo puedo hacer i más más. Recuerden que esto es lo mismo que decir i igual a i más 1. Pero pues hay una forma más fácil que es i más más y esa es la que vamos a usar. Abrimos corchetes y aquí vamos a programar entonces el bucle. Ahora, para que se entienda qué está pasando aquí, bueno, lo que está pasando es que nuestra variable entera i va a ser un contador que en este caso vamos a inicializar en 1. De hecho, olvidé inicializarlo aquí en 1. Y em, esa variable i que empieza en 1 pues va a incrementar cada vez que se repita el bucle en una unidad. Entonces la segunda vez que se ejecuta el bucle va a valer 2, luego va a valer 3, etcétera. ¿Hasta cuándo? Hasta lo que dice la condición, hasta o mientras que sea menor o igual que el número que ingresó el usuario. Es decir, este iterador solo va a llegar hasta el número que el usuario ingresó anteriormente acá. Y pues lo que vamos a hacer es ayudarnos de la variable resultado, que va a precisamente guardar el resultado de esta suma o de esta serie. La serie es 1 más un medio más un tercio, etcétera. Siempre es, esto de hecho se puede escribir igual que 1 sobre 1. Entonces lo que está iterando, lo que está cambiando es esta parte del fraccionario, que sería el denominador. Está subiendo o incrementando en una unidad cada vez. De manera que yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo decir que el resultado va a ser igual a él mismo, al resultado, más 1 sobre i, y vamos a cerrar por el momento esta sentencia. Ahora tenemos que darnos cuenta de algunas cosas que están pasando aquí. Primero, esta parte de acá es el resultado y recuerden que vale 0. Yo le estoy diciendo a ese resultado que es igual a él mismo, es decir, es igual a 0 más 1 sobre i. Y recordemos que la primera vez que se ejecuta el ciclo, i vale 1. De manera que es 1 sobre 1, 1, estoy diciendo que el resultado es igual a 0 más 1. Eso es básicamente lo que está diciendo esta primera línea, la primera vez que se ejecuta el bucle, y por ende la variable resultado ahora va a valer 1. Recordemos eso. Ahora, se acaba el bucle, este corchete me dice que aquí se acaba el bucle porque es el corchete del ciclo for, y va a volver a empezar incrementando en una unidad la variable iteradora, que en este caso es la variable i. Ahora i va a valer 2. De manera que el resultado que ahora vale 1 es igual a ese mismo 1 más 1 sobre 2. Queda 1 más un medio, que es exactamente lo que teníamos acá. De hecho, lo voy a volver a colocar como lo teníamos. 1 más un medio. Y pues en este caso me va a dar el resultado. La siguiente vez, pues va a ser el resultado de 1 más un medio más 1 más un tercio, porque esa tercera vez, pues la variable i valdrá 3 debido a que está incrementando. Y esto llegará solamente hasta el número n. Si el usuario escoge como número n el número 4, pues la siguiente vez va a valer 4, se va a hacer la suma y cuando se vuelva a incrementar la variable, pues i ya va a valer 5 y 5 como es menor que 4, pues no se va a ejecutar el ciclo for, sino que se va a seguir con el código. De manera que esta es la explicación de cómo funcionaría esta parte, aunque en realidad no funciona si lo tratamos de ejecutar. De hecho, vamos a tratar de ejecutarlo solo por mostrar que si yo coloco un número como por ejemplo 5, bueno, aquí en realidad no estoy haciendo nada, más abajo del ciclo for voy a imprimir el resultado. Vamos a colocar el resultado es y concatenamos con la variable resultado. Ahora sí, vamos a ejecutar el código y si yo coloco de nuevo el número 5, pues me va a decir que el resultado es 1, lo que evidentemente no es correcto. Esto se debe principalmente a que estamos haciendo una división acá que con esta suma, junto con esta suma, me va a dar como resultado un número decimal con una variable entera, algo que pues no es posible a menos de que nosotros convirtamos esta variable a una variable que maneje decimales como una variable de tipo flotante. Para hacer ese casting, que se le denomina casting al cambio de tipo de variable, esta variable que es entera, lo que voy a hacer es precederla de paréntesis, float, paréntesis. De manera que le estoy diciendo a la variable que sigue que se va a cambiar a tipo flotante. Ahora, si yo ejecuto el programa nuevamente y coloco el número 5, pues me va a decir que el número es este es el resultado. Y ustedes lo pueden comprobar en sus casas y verificar que sí es precisamente este es el resultado de la serie. También podemos hacer un poco más fácil esta parte del código si en vez de colocar que el resultado es igual al resultado más esto, pues yo digo que el resultado es
más igual a lo que está a la derecha. Recuerden que lo que teníamos hace un momento y este operador es exactamente lo mismo. Esto me dice que la variable que está a la izquierda es igual a ella misma más lo que está a la derecha. Eso es lo mismo que teníamos escrito antes, solo que se puede reducir a este operador matemático. Vamos a comprobarlo, vamos a darle aquí a correr 5 y me sigue dando el resultado. De manera que ya tenemos esta parte del código. Lo que no tenemos es qué pasa si yo coloco un número entero o un número que no es correcto. Para lo que necesitamos, pues aunque me dice el mensaje de error, no me está pidiendo de nuevo un número, que es lo que me dice el ejercicio, que me pida de nuevo esa información. Eso pasa porque no tenemos un bucle que repita este código desde acá, desde de pedirle el número al usuario, que repita todo este código hasta que el usuario ingrese un número correcto. Pues lo vamos a hacer. Entonces yo voy a tabular esta parte para que quede un poco más hacia la derecha y vamos a colocar aquí un ciclo while. En el video anterior habíamos hecho una variable booleana que llamamos comprobar y que volvíamos true. Aquí vamos a ver otra forma de hacer un bucle infinito, que sería sencillamente decir que while true. Aquí abrimos corchetes y lo que vamos a hacer es cerrar esos corchetes en esta misma línea del while más abajo. Aquí lo cerramos y ya estaríamos entonces cerrando dentro del bucle while todo el código que acabamos de hacer. Ahora, ¿qué es este while true? Sencillamente es un bucle infinito. Todo esto se va a ejecutar y cuando llegue al final que sería en este corchete, pues se vuelve a ejecutar automáticamente. Pero aún así, pues nuestra idea no es que se vuelva a repetir si el usuario ingresa un número correcto, solamente si el usuario ingresa un número que no es correcto. Si se va por la línea del else, por aquí necesitamos que se vuelva a repetir y no tendríamos por qué modificar nada. Aún así, si se va por esta línea del if, en donde el usuario sí ingresa un número correcto, yo necesito acabar con ese bucle infinito. Para eso, después de imprimir el resultado, estando todavía dentro de esta estructura repetitiva, perdón, dentro de esta estructura selectiva if, yo lo que voy a hacer es este código. Voy a abrir corchetes y voy a colocar break, punto y coma y cierro corchetes. Lo que va a hacer esta línea es terminar este bucle infinito y seguir con el código. En este caso, de nuevo, yo selecciono este corchete para saber dónde termina. Termina acá. Entonces este break hace que se acabe ese bucle y el código continúe a partir de esta parte de acá, que en este caso es el final del código y no habría nada más que hacer. Vamos a comprobar que esto sí funcione. Vamos a darle aquí a correr. Voy a dar un número incorrecto como 0. Me dice que no es correcto y me pide de nuevo un número. Voy a colocar menos 5. Ahora voy a colocar menos 20. Y cualquier número que yo coloque que no sea positivo o mayor que 0 me va a dar este error gracias a esta condición. Ahora, si yo coloco un número positivo, en este caso 5, me va a dar el resultado y se va a acabar el programa. Si yo necesitara que también me pidiera un número después de colocar el resultado, pues no haría la parte del break y probablemente tendría que cambiar alguna cosa en el código, pero en este caso específico, que es lo que nos piden, pues hasta ahí es donde queremos el código. Cualquier número que yo coloque aquí me está dando el resultado y pues ya tendríamos este programa totalmente resuelto. Lo que voy a hacer es dejar este código disponible en el blog para que ustedes lo puedan usar en sus proyectos y nos vemos en una segunda parte de este mismo ejercicio en la que vamos a ver cómo se cambiaría esta parte, cambiarlo de un ciclo for a un ciclo while y que cumpla la misma función. Se puede hacer con un ciclo while, no es recomendable, pero por fines pedagógicos lo vamos a hacer en el siguiente video, parte 2 del ejercicio número 2 de esta serie. Entonces, espero que el video les haya servido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.